Bueno, algunos anuncios. El primer anuncio es que este domingo que viene va a ser 2 de mayo y vamos a tener nuestra reunión anual de la iglesia. Y yo llegué aquí a Effingham en agosto del 2019 y no hemos tenido todavía una reunión anual, así que vamos a tener nuestra primera reunión anual. Yo les voy a dar un breve reporte de lo que ha sido el trabajo aquí en Effingham. Es importante que ustedes sepan lo que estamos haciendo, lo que está pasando, lo que va a pasar, si Dios lo permite, obviamente. El segundo anuncio que tengo es que esta mañana nuestro hermano Nemorio ha sido bautizado. Él ha pasado por las aguas. Nuestro bautisterio todavía está lleno de agüita. Y ha sido para mí un honor muy grande, es un privilegio grande el estar sirviendo al Señor. Y el haber ayudado a bautizar a mi hermano Nemorio es algo que me conmueve profundamente, porque el año 2019 yo vi a mi hermano Nemorio acercarse a estos altares que nos habla el hermano Raúl y entregar una vez más su vida al Señor, tener un momento de reconciliación con el Señor. Y desde ese momento nuestro hermano Nemorio ha estado firme, fiel al Señor. Y él con la hermana Valeria están para terminar una clase bastante larga de discipulado. Lo empezamos en agosto, ¿verdad? Y lo estamos haciendo con calma porque queremos hacerlo profundo, tomarnos nuestro tiempo, ¿verdad? Y yo quisiera pedirle a mi hermano Nemorio que pase adelante. Como les dije, él ya ha sido bautizado, pero yo quisiera entregarle este certificado de bautismo que, como les dije en esta mañana, nuestro hermano Nemorio salió de su casa, pero él ha salido para ser bautizado y aquí le tenemos un recuerdo de ese momento tan especial de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por su vida. Esta mañana yo estaba muy feliz de escucharlo a mi hermano Nemorio desde este mismo micrófono. El hermano Nemorio tiene un llamado de servir a Dios. Él es un siervo de Dios y damos gracias a Dios. Una fotito más. Véngase más cerquita, hermano. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios porque estamos haciendo su obra, estamos sirviéndole, tratando de ser fieles con Dios. Esperen. Y quiero también anunciarles que estamos recibiendo a nuestro hermano Nemorio como miembros de la Iglesia del Nazareno. Mi hermana Valeria también. Pase, hermana, por favor. Ellos han pasado ya por todas las clases que son necesarias para ser miembros de la Iglesia del Nazareno y los estamos recibiendo esta tarde como miembros oficialmente de la Iglesia aquí, Iglesia del Nazareno Nuevo Amanecer. Y les voy a pedir a todos, denle una bienvenida a nuestros hermanos. Damos gloria al Señor. Gracias, muchas gracias. Pasen, hermanos, denles una bienvenida. Amén. Mientras tanto, estamos nosotros continuando con el estudio de Mateo. La semana anterior ha sido un tema un poco difícil, creo que ha sido una de mis prédicas menos interesantes. Hablamos acerca de los impuestos, ¿de qué más hablamos? De los diezmos, ¿verdad? Y siempre son temas difíciles, como dije al predicar el anterior domingo, no nos gusta hablar de esos temas, pero era necesario. El pasaje de la Biblia nos invitaba a tocar ese tema. Y gracias por los fieles que están aquí todavía presentes. Gracias al Señor. Y estamos empezando esta vez, y perdón, aquí tengo una Biblia. Mateo 18. Solamente vamos a tocar
5 versículos del libro de Mateo. El título de este mensaje es Jesús y la humildad. Jesús y la humildad. Amén. Yo quiero empezar diciendo que la manera que hemos estado viviendo hasta este momento es totalmente contraria a los principios o a las enseñanzas del reino de los cielos. Y aunque estamos dentro de una iglesia cristiana, algunas personas por más tiempo que otros, yo soy creyente por 44 años ya, pero todavía estamos permitiendo que las enseñanzas y la manera de pensar del mundo todavía se infiltre y a veces domine dentro de la iglesia, aún entre nosotros, los hijos de Dios. Y en este pensamiento hay una pregunta, en este pensamiento que no es del reino de los cielos, hay una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La Biblia nos ayuda a contestar esta pregunta, pero por un momento si nos pudiésemos poner a pensar, ¿quién es la persona más importante en el mundo según usted? Hay nombres que se les vienen a la mente, personas muy importantes, muy famosas. Durante la pandemia, el señor Fauci, el doctor Fauci, ha sido una de las personas más famosas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Algunos podrían decir incluso Bill Gates, uno de los hombres más ricos en el mundo. Otros me podrían hasta hablar de Messi, Leonardo Messi, ¿verdad? O de Cristiano Ronaldo, los jugadores de fútbol más famosos del mundo. En fin, podríamos hablar de muchos otros nombres, mencionar otros nombres de personas famosas, pero lo importante es que Jesús nos enseña quién es el mayor en el reino de los cielos. Y si el reino de los cielos es importante para usted, entonces Dios quiera que usted preste atención a este sermón, porque es de eso de lo que vamos a hablar. Y vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 18 de Mateo, estamos empezando el capítulo 18. Y solo por hacer un breve anuncio, todo lo que tenga que ver con las parábolas lo vamos a hacer durante la semana, no lo vamos a hacer domingo. Las parábolas las vamos a predicar durante la semana. Y este pasaje de Mateo 18 dice, el más importante en el reino de los cielos. En otras versiones dice, el mayor en el reino de los cielos. Y vamos a leer del verso 1 al 5 y dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Algo muy similar lo aprendimos en el capítulo 5 de este mismo libro de Mateo. ¿Quién es el más grande? Y Jesús nos habla al respecto. Vamos a leer Mateo 5, el verso 19. Mateo 5, verso 19, son solo unas páginas más antes. Jesús está hablando acerca del cumplimiento de la ley. Y dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, o el que rompa o desobedezca uno de estos mandamientos, por pequeño que sea,
y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe, el que practique estas enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, y las enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús está repitiendo este tema? ¿O por qué Mateo, en todo caso, está repitiendo un tema del que Jesús ya había hablado? Es porque esto es importante. Es importante, y si fuera posible deberíamos de estarlo repitiendo y hablando constantemente de esto para que no nos olvidemos de lo importante que es. ¿Quién es el verdaderamente grande en el reino de los cielos? ¿O quién es el mayor en el reino de los cielos? Y no seamos pequeños, no seamos considerados pequeños en el reino de los cielos. La Biblia dice en Marcos que los discípulos habían estado discutiendo acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos, hasta que Jesús les pregunta de qué han estado discutiendo. Y ellos no quieren contestar. Esto nos lo relata Marcos. Pero salió la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta, ¿quién?, se refiere a una persona, ¿verdad? Y triste decirlo que a los discípulos no les interesó hablar de las cualidades que la persona mayor en el reino de los cielos debería tener, o de los atributos de esta persona. No hablaron al respecto, no preguntaron ¿qué cualidades necesito para ser el mayor en el reino de los cielos? Sino que quién entre nosotros es el mayor en el reino de los cielos, o el más importante por nombre. Entre ellos querían saber quién era el más importante en el reino de los cielos. Y también es triste tener que reconocer que estaban pensando en un momento en el tiempo, en una época histórica, digamos así. Y están preguntándose quién es ahora, en este momento, el más importante en el reino de los cielos. El reino de Dios no es como los reinos de este mundo que pasan, vienen y van. El reino de los cielos se establece primeramente en el corazón de una persona, en el corazón del creyente. Yo puedo decir que el reino de Dios se ha establecido en mi vida porque yo he reconocido que Jesucristo es mi Rey, es mi todo. Y yo me sujeto a lo que Jesucristo diga que debo hacer o decir. Yo le pertenezco a Jesús 100% y rehúso guardarme algo para mí misma. Yo quiero ser de Jesús todo el tiempo y su reino se ha establecido en mi vida, porque yo doy gracias que el Espíritu Santo me ha ayudado a reconocer que Jesús es el Señor de mi vida, es el amo de mi vida, es el Rey de mi vida. También nosotros participamos del reino de Dios cuando le obedecemos, cuando le servimos. Nuestro hermano Nemorio ha hecho esta determinación importante en su vida de ser bautizado, y desde el momento que él ha confesado a Jesucristo como su Salvador, sí es parte del reino de los cielos, pero ahora como un hombre bautizado, ahora como miembro de una iglesia cristiana, aún más es parte del reino de los cielos. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, entonces Él establecerá su reino eterno, un reino que lo veremos. Y nosotros, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, seremos parte de ese reino. Una cosa importante también es que los discípulos tampoco pensaron en lo que verdaderamente significa ser el más grande o el mayor o el más importante en el reino de los cielos.
Tal vez se imaginaron, porque estaban cerca de Jesús, que ellos ya tenían ese privilegio de una posición importante en el reino de los cielos. O tal vez por el mero hecho de ser judíos ya estaban en una situación importante. También es triste reconocer que los discípulos no pensaron en lo que cuesta llegar a esa posición. Hay un precio para ser el mayor en el reino de los cielos. No pensaron en lo que uno tiene que renunciar para ser el mayor en el reino de los cielos. Ni tampoco consideraron lo que la Biblia nos expresa, que también debemos de sufrir para ser el mayor o el más importante en el reino de los cielos. Nosotros conocemos la historia. Los discípulos de Jesús, la mayoría de ellos murieron como mártires por la causa de Cristo, para ser el mayor o el importante en el reino de los cielos. Los discípulos pensaron que todos ellos tenían su lugar importante en el reino de los cielos. Pero la pregunta prevalece: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús es bastante sorprendente. La respuesta de Jesús es algo que ni ellos ni nosotros no nos imaginaríamos. No nos las esperaríamos, esta respuesta de Jesús, porque es contraria, totalmente contraria a todo lo que nosotros conocemos, sabemos o entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos bajo la influencia de las ideas del mundo. Y esas ideas, una vez más se los repito, son contrarias al reino de Dios. Y eso es lo que nos empuja a hacer como el salmón. Vamos contra la corriente. La respuesta de Jesús, sorprendente, increíble, inimaginable, les dice: el que quiere ser mayor entre ustedes debe ser el último de todos. ¿Cómo? ¿Lo he leído bien? No, estoy mal. No sé leer bien. El que quiere ser mayor entre todos ustedes tiene que ser el que sirve a todos. ¿Qué? ¡Wow! Mi Biblia está mal. Creo que se equivocaron en la imprenta. No, está correcto. ¿Está correcto? Está correcto. ¡Wow! Marcos, capítulo 9, verso 35. Si gustan ir, está bien, pero esa es la respuesta de Jesús. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes un deseo de ser el mayor en el reino de los cielos, entonces tú tienes que ser el último de todos y tú tienes que servir a todos. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, nosotros hemos sido llamados a ser discípulos semejantes a Jesús. Eso quiere decir que tenemos que ir contra las ideas del mundo. En el mundo te dicen: tú tienes que aprovechar de toda oportunidad. Oh, si te están ofreciendo esto, aprovecha. Oh, si te quieren dar esto, pues recíbelo, aprovéchalo. Si tú quieres avanzar en el mundo, tú tienes que ser agresivo. Tienes que ser fuerte. Despiadado. A veces incluso te dicen: debes ser despiadado. En inglés dicen dog eats dog. Pero dentro de lo que es la iglesia cristiana, nosotros no debemos ni promover, mucho menos tener semejante actitud. Yo entiendo por qué muchas personas me menosprecian a mí.
porque yo en todo he tratado siempre de ser humilde. Yo quiero ser la última en irme. Mi esposo y yo muchas veces somos los últimos en irnos de un lugar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que terminamos de recoger, de limpiar, de botar, en fin, de guardar. Raúl y yo, Dios bien ha escogido que estemos juntos como pareja porque tenemos ese mismo corazón de servirles a todos por igual, sin hacer ninguna preferencia. En este momento Jesús les demuestra de una manera bien visual, bien clara, cómo debemos de ser el mayor en el reino de los cielos. Y les trae a un niño. Les trae este niño y los pone en medio de todos los discípulos. Marcos dice que tomó Jesús al niño en sus brazos y les dijo: el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué tiene este niño del que podemos nosotros aprender? ¿Qué podemos decir de qué son las características de un niño para que Jesús lo ponga en medio de todos ellos y les digan: tenemos que aprender de él, tenemos que ser como él? Un niño, la cualidad importante de un niño es esa capacidad de aprender constantemente. Nosotros como creyentes debemos tener esa sed también de aprender más y más de Dios y de su palabra, como un niño. Y no hay edad para terminar de aprender. Yo creo que nosotros los seres humanos somos criaturas fabulosas que nunca vamos a terminar de aprender. En la eternidad, ¿usted cree que va a dejar de aprender? En la eternidad vamos a estar aprendiendo constantemente. Imagínense aprender de un animalito, aprender de las galaxias, de las estrellas, aprender de otros planetas. Nosotros tenemos que tener esa sed de aprender porque Dios nos ha dado esa capacidad ilimitada de seguir aprendiendo. Aún los ancianitos están aprendiendo. Hermanos, hermanas, la segunda característica que yo noto en un niño, que debemos de aprender de un niño, es que un niño confía ciegamente. Si le decimos una cosa a un niño, confía en lo que le hemos dicho. Nosotros también debemos de ser así con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene que decirnos en nuestro día tras día. Aprendamos a confiar sin dudar de lo que Dios nos dice. Una otra característica es que un niño depende de otra persona para cuidarle. Yo sé que a nosotros nos dicen: tienes que ser independiente, no debes de depender de nadie. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Nosotros como un niño debemos de aprender a depender de Dios para todo. Aunque tengamos un trabajo, aunque tengamos nuestra casa, nuestro techo, nuestra comida, nuestra familia, debemos de aprender a depender de Dios totalmente y constantemente, para todo y en todo tiempo. Aún más cuando no hay, cuando nosotros mismos no podemos suplir, es el mejor momento para depender de Dios, porque Él suple abundantemente. Hermanos, hermanas, una característica de un niño es que un niño lo cree todo. Lo cree, sin preguntar.
Y nosotros debemos de confiar y de creer en este Dios maravilloso en el cual solamente hay verdad, no hay sombra, no hay mentira en Él. Satanás y el mundo están llenos de mentiras, de engaños, de falsedad. No se puede confiar en este momento en ningún medio de comunicación. Ninguna forma, ninguna fuente de noticias en este momento es confiable. O alguien me puede decir, oh sí, esta emisora o esta televisión o este canal o este programa es confiable. ¿Quién me lo puede decir? Cada uno da las noticias según sus propios intereses. Es por eso que ninguno es confiable. Pero Dios sí, podemos creer en Él, en su palabra, porque su palabra no miente. Amén. También un niño no entiende de este deseo de querer impresionar. Mira todo el dinero que tengo, mira los carros que tengo, mira este palacio que yo tengo. Oh, es que tú no sabes de mi nombre, de mi apellido. Oh, de mi familia o mis viajes. Los niños no son así. ¿Qué niñito es así? ¿Quién ha conocido un niñito que sea así? Al contrario, los niños, la característica más importante que debemos de aprender de un niño, la característica de la que habla Jesús al traer a este niño en medio de sus discípulos, es que un niño es humilde. Esa humildad de un corazoncito tierno es mancillada cuando nosotros, los adultos, tratamos de enseñarles cómo es la vida en el mundo. Y ahí es donde les enseñamos a ser soberbios. Ahí es donde les enseñamos a ser egoístas, mentirosos, tramposos, falsos. Debemos de ser como un niño, humilde. Muchas veces nosotros los adultos cuando vemos un niño pensamos, yo tengo mucho que enseñar a esta criatura. Sin embargo, nos estamos equivocando si tenemos una actitud así. Creo que las mejores lecciones para nosotros, los adultos, las podemos aprender de un niño. Jugando con ellos, hablando con ellos, aunque sea simplemente observándolos, pero estando con un niño, podemos aprender de ternura, de delicadeza, de la sensibilidad. Son puros, exactamente. Hay que escucharles, hay que atenderles, y ustedes verán cuánto pueden aprender de un pequeño niño o de una pequeña niña. Para concluir, vamos a hablar acerca de la humildad. Ese es el tema más importante de este pasaje de Mateo 18. ¿Qué es la humildad? Número 1, en este pasaje de Mateo, la humildad es esencial, es fundamental para entrar en el reino de los cielos. Número 2, la humildad, y esto está, estoy hablando de estos puntos, eso está en los primeros 2 versículos del capítulo 18. En el versículo 4 entendemos que la humildad es importante para ser grande en el reino de los cielos. En los siguientes versículos que vamos a estudiar la siguiente semana, entendemos que la humildad es importante para evitar ofensas. Ofensas con uno mismo, con los demás y aún entre nosotros que somos hijos de Dios. La humildad es esencial, es primordial para aplicar la disciplina en la iglesia. Y en otra ocasión lo habíamos hablado, pero vamos a volverlo a considerar en unos días más. Quinto, la humildad es sin duda el ingrediente básico para el perdón. Y eso también lo vamos a ver en la parábola del siervo despiadado.
Para terminar este sermón, hermanos, hermanas, quisiera que vayamos a Mateo, el capítulo 11, por unos momentos. Un pasaje de la Biblia muy conocido, Mateo 11, verso 29. Y la palabra del Señor dice así: carguen con mi yugo. En otras versiones dice: lleven ustedes mi yugo y aprendan de mí. Estas son las palabras de Jesús. Aprendan de mí porque yo soy apacible y humilde de corazón. Y entonces encontrarán descanso para su alma. Que Dios les bendiga. Para concluir esta nuestra reunión, vamos a hacer una oración.